Imagina una ciudad que flota sobre un lago. Torres blancas que se alzan entre canales de agua turquesa, calzadas que cruzan la nada y en el centro, una pirámide que toca el cielo. No es una fantasía. Existió. Y cuando los primeros europeos la vieron, muchos de ellos, hombres curtidos por la guerra y la codicia, lloraron de asombro. Algunos dijeron que era un sueño. Otros pensaron que estaban alucinando. Hablamos de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, una ciudad que en el año 1519 albergaba entre 200 y 300.000 personas. Deténganse un segundo en esa cifra. En esa misma época, Londres apenas alcanzaba los 50.000 habitantes. París, la joya de Europa, rondaba los 180.000. Es decir, la capital mexica no solo igualaba a las grandes urbes europeas, las superaba, y por mucho. Era, probablemente, una de las 5 ciudades más grandes del planeta entero. Pero los números son solo el comienzo. Porque esta ciudad no se construyó en tierra firme, con caballos arrastrando piedras ni carretas rodando por caminos empedrados. No. Los mexicas no conocían la rueda como herramienta de transporte. No tenían bueyes, ni caballos, ni ningún animal de carga. Todo, absolutamente todo, se movía a fuerza de brazos humanos y canoas deslizándose sobre un lago. Y aún así, lograron levantar templos de piedra que se elevaban decenas de metros, sistemas de agua potable que abastecían a cientos de miles de personas, mercados donde se comerciaba con una organización que dejó perplejos a los propios conquistadores españoles. Construyeron todo esto sobre un lago. Sobre agua. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una civilización, sin las herramientas que Europa consideraba indispensables, terminó construyendo una de las metrópolis más avanzadas de su tiempo? La respuesta comienza mucho antes del esplendor, en un momento de humillación y desesperación total, cuando un pueblo errante llegó a las orillas de un lago que nadie más quería habitar. Corría el siglo XIII cuando los mexicas, también conocidos como aztecas, eran apenas un grupo de nómadas despreciados por las civilizaciones más poderosas del Valle de México. Habían salido de un lugar legendario llamado Aztlán, cuya ubicación exacta se ha perdido entre mito e historia, y durante casi 200 años vagaron de territorio en territorio, siempre rechazados, siempre expulsados por los pueblos ya establecidos. Los toltecas los veían como bárbaros. Los tepanecas los usaban como mercenarios. Nadie quería a estos recién llegados hambrientos y sin tierra propia. Pero los mexicas cargaban algo más valioso que riquezas, una profecía transmitida por generaciones, susurrada por sus sacerdotes, que aseguraba que su dios patrono, Huitzilopochtli, les señalaría el lugar exacto donde debían fundar su gran ciudad. La señal sería inconfundible, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, ave y reptil unidos en un mismo instante sagrado. Y entonces, hacia el año 1325, en una pequeña isla pantanosa en medio del lago Texcoco, ese territorio fangoso, infestado de mosquitos, que ningún otro pueblo se atrevía a reclamar, los sacerdotes mexicas vieron finalmente lo que habían esperado durante 2 siglos. Ahí estaba, imponente, el águila sobre el nopal. Para cualquier otro pueblo, aquel lodazal habría sido una condena. Para los mexicas, fue una revelación divina. No tenían opción de elegir tierras fértiles ni valles privilegiados, los pueblos vecinos ya los habían ocupado todos. Solo les quedaba el agua, el fango, la nada. Y sin embargo, ahí, sobre ese islote insignificante rodeado de pantanos y juncos, decidieron construir lo que con el tiempo se convertiría en el corazón de un imperio. Lo que parecía la peor tierra posible escondía, sin que nadie lo supiera todavía, un potencial extraordinario. El agua que rodeaba aquella isla, lejos de ser un obstáculo, terminaría convirtiéndose en la clave de una revolución urbana que ni los propios mexicas podían imaginar en ese momento fundacional. Porque lo que hicieron después desafía toda lógica agrícola conocida hasta entonces. Sin arados de hierro, sin bueyes, sin una sola herramienta de metal, los mexicas idearon un sistema que convertía el lodo del fondo del lago en tierra fértil flotante. Entrelazaban ramas de sauce y cañas formando enormes balsas rectangulares, y sobre esa estructura apilaban capas de lodo negro extraído del propio lago, rico en nutrientes acumulados durante siglos. El resultado eran las chinampas,
parcelas artificiales que parecían jardines flotando sobre el agua, ancladas al fondo mediante estacas de árboles que, con el tiempo, echaban raíces y fijaban la tierra para siempre. Imagina el efecto visual, canales estrechos serpenteando entre rectángulos verdes perfectamente ordenados, como un tablero interminable de cultivos que se extendía kilómetro tras kilómetro. En esas chinampas crecían maíz, chile, frijol, calabaza, flores y hasta árboles frutales, todo regado constantemente por la humedad del lago, todo fertilizado sin necesidad de dejar descansar la tierra. Los rendimientos eran tan altos que una sola chinampa podía producir hasta 7 cosechas al año, una cifra que ninguna granja europea de la época lograba ni remotamente. Pero el genio no terminaba ahí. Los canales entre chinampas no eran solo espacio decorativo, funcionaban como calles líquidas. Canoas cargadas de vegetales, flores y personas circulaban silenciosamente entre los cultivos, conectando cada rincón de la ciudad expandida. Poco a poco, lo que había comenzado como un asentamiento precario sobre un islote pantanoso se transformó en una red interminable de tierra artificial, capaz de alimentar a una población que crecía sin pausa. Lo asombroso es que este sistema no solo resolvía el problema del hambre, también controlaba las inundaciones, regulaba la temperatura del entorno y mantenía un equilibrio ecológico que tardaríamos siglos en volver a valorar. Sin saberlo, los mexicas habían inventado una de las formas de agricultura sostenible más eficientes de la historia humana, construida enteramente sobre lo que otros habrían considerado tierra inútil. Pero las chinampas eran solo el principio. Para que una ciudad de 300.000 almas pudiera respirar, beber y sobrevivir en medio de un lago, hacía falta algo más ambicioso, una ingeniería hidráulica que rivalizaba, e incluso superaba, a la de Roma en su época dorada. El primer problema era el agua misma. El lago Texcoco era salobre, imposible de beber. Entonces los mexicas construyeron el acueducto de Chapultepec, una obra maestra de doble canal que transportaba agua dulce desde los manantiales de las colinas hasta el corazón mismo de Tenochtitlán. Mientras un canal abastecía a la ciudad, el otro se limpiaba, garantizando un flujo constante e higiénico, un concepto de mantenimiento que Europa apenas comprendería siglos después. Pero el verdadero prodigio fue el dique de Nezahualcóyotl, una muralla de más de 16 kilómetros que separaba las aguas saladas del lago de las aguas dulces donde crecían las chinampas. Miles de trabajadores clavaron postes de madera en el fondo lacustre, rellenaron con piedra y barro, y crearon una barrera capaz de controlar las inundaciones estacionales, un sistema de gestión de riesgo hidráulico que los ingenieros modernos aún estudian con asombro. Las calzadas, anchas avenidas de piedra y tierra compactada, conectaban la isla capital con tierra firme en 3 direcciones distintas. Eran obras dobles, caminos para miles de personas y comerciantes, pero también sistemas defensivos, con puentes removibles que podían cortar el acceso en caso de ataque. Y bajo la superficie visible, corría algo aún más silencioso, un sistema de saneamiento. La basura y los desechos humanos se recolectaban, se transportaban en canoas, y se utilizaban como fertilizante en las propias chinampas. Nada se desperdiciaba. Mientras las calles de Londres y París eran ríos de inmundicia donde las plagas se propagaban sin control, los canales de Tenochtitlán permanecían limpios, vigilados, funcionales. No existía la rueda para el transporte de carga. No había bueyes ni caballos. Y sin embargo, con fuerza humana, organización colectiva y un conocimiento profundo del entorno, los mexicas habían construido una infraestructura urbana que dejaría boquiabiertos a los mismos conquistadores que, décadas después, la destruirían. Y en el centro exacto de esa red de agua, calzadas y chinampas, se alzaba algo que no era solo un edificio, era el eje mismo del universo mexica. El Templo Mayor. Una pirámide doble de más de 40 metros de altura, revestida de estuco blanco y pintada con colores que, según los cronistas, brillaban bajo el sol como si el propio cielo hubiera decidido posarse sobre la tierra. 2 santuarios gemelos coronaban su cima. A un lado, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol en movimiento, aquel que necesitaba ser alimentado con sangre para que el astro no dejara de recorrer el cielo. Al otro, Tlaloc, el señor de la lluvia, dueño de los ríos, las tormentas y las cosechas. Guerra y agua. Muerte y vida.
Dos fuerzas opuestas conviviendo en una sola estructura, porque para los mexicas el universo entero era un equilibrio frágil entre destrucción y renovación, y esa pirámide era la representación física de esa balanza cósmica. Subir sus escalinatas no era un simple ascenso arquitectónico, era un tránsito espiritual. Cada peldaño acercaba a sacerdotes y gobernantes hacia el punto donde, creían ellos, se tocaban los 13 cielos y los 9 inframundos. Alrededor de esta pirámide se extendía un recinto sagrado amurallado, con más de 78 edificios, templos menores, canchas de juego de pelota, escuelas para la nobleza, plataformas de cráneos que dejaban sin aliento a cualquier extranjero que las viera por primera vez. Pero el templo mayor no era únicamente religión. Era también poder político puro. Desde ahí, el Tlatoani gobernaba con la autoridad que le otorgaban los dioses, y cada ampliación de la pirámide, porque fue reconstruida y agrandada al menos 7 veces, representaba el crecimiento del imperio mismo, una piedra sobre otra, un reinado sobre otro, una ofrenda tras otra, hasta convertirse en el corazón palpitante de la ciudad más deslumbrante que América había conocido jamás. A pocos pasos del recinto sagrado, al norte de la isla, latía otro corazón de Tenochtitlán, uno tan sorprendente como el propio templo, el mercado de Tlatelolco. Cuando Hernán Cortés y sus hombres lo vieron por primera vez, se quedaron mudos. No exageraban al escribir que jamás habían presenciado algo semejante, ni en Roma, ni en Constantinopla, ni en ninguna ciudad de España. Cada día, entre 20.000 y 60.000 personas se congregaban en esta plaza inmensa para comprar, vender e intercambiar bienes venidos de cada rincón del imperio. Plumas de quetzal desde las selvas del sur, jade y turquesas, cacao que funcionaba como moneda, algodón, obsidiana afilada como navaja, esclavos, hierbas medicinales, animales exóticos y alimentos de 1000 variedades se ofrecían en hileras interminables, cada producto en su sección exacta, sin desorden, sin caos. Pero lo verdaderamente asombroso no era la abundancia, sino el sistema que la sostenía. Jueces caminaban entre los puestos vigilando que nadie engañara con pesos falsos o mercancía dañada. Existían tribunales dentro del propio mercado, capaces de resolver disputas al instante y castigar a los tramposos con severidad ejemplar. Inspectores recorrían los pasillos verificando la calidad de cada producto, y quien rompía las reglas podía perder sus bienes o su libertad en cuestión de minutos. Era una economía vigilada, ordenada, casi obsesiva en su búsqueda de justicia comercial, algo que ninguna ciudad europea de la época podía siquiera imaginar, donde el fraude y la especulación campaban con total impunidad. El zumbido de miles de voces regateando, el aroma del cacao tostado mezclándose con el copal, los colores de las telas y las plumas bajo el sol del altiplano, todo formaba una sinfonía urbana que dejó boquiabiertos a los propios conquistadores, hombres que venían de Sevilla y Toledo, ciudades que ellos mismos consideraban grandes. Y sin embargo, ante Tlatelolco, no encontraban palabras suficientes. Habían llegado buscando oro y encontraron, en cambio, una civilización que dominaba el comercio con una sofisticación que superaba todo lo conocido en el viejo continente. Pero el asombro no terminaba en el mercado. Bastaba caminar unas cuadras para descubrir que Tenochtitlán funcionaba como un organismo perfectamente calibrado, donde cada ciudadano tenía un lugar, una función, un propósito dentro del engranaje colectivo. La sociedad mexica estaba dividida en calpullis, especies de barrios o clanes familiares que organizaban el trabajo, la tierra y hasta la educación de los más jóvenes. Y aquí llega uno de los datos que más sorprende: en Tenochtitlán, la educación era obligatoria. No existía distinción de clase que eximiera a un niño de asistir a la escuela. Los hijos de nobles acudían al Calmecac, donde se formaban como sacerdotes, guerreros o gobernantes. Los hijos del pueblo común iban al Telpochcali, donde aprendían oficios, disciplina militar y responsabilidad cívica. Mientras en buena parte de Europa la alfabetización era un privilegio reservado a unos pocos, en el corazón del imperio mexica prácticamente todos los niños, sin importar su origen, recibían instrucción formal. La disciplina urbana era igual de estricta. Las calles de Tenochtitlán se limpiaban a diario. Un ejército silencioso de barrenderos mantenía impecables las calzadas de piedra mientras funcionarios supervisaban que nadie arrojara desechos al agua. Existían letrinas públicas, y hasta el excremento humano tenía un destino útil,
Se recolectaba para curtir pieles o fertilizar las chinampas. Nada se desperdiciaba, todo regresaba al ciclo de la ciudad. Contrasta esto, por un instante, con las calles de Londres o París de la misma época, donde los desechos se arrojaban por las ventanas, donde las epidemias se propagaban sin control y el hedor impregnaba cada rincón. Los cronistas españoles, acostumbrados a la mugre de sus propias ciudades, quedaban desconcertados ante la limpieza casi obsesiva de la capital mexica. Existían jueces de barrio, mercados regulados, baños públicos de vapor llamados temazcales, y un sentido del orden que rozaba lo militar. Tenochtitlán no era solo una ciudad hermosa, era una ciudad gobernada por la disciplina, la educación y la limpieza, virtudes que Europa, en ese mismo siglo, apenas comenzaba a soñar. Pero ninguna civilización, por perfecta que parezca, está a salvo del tiempo ni de la codicia ajena. En 1519, un puñado de hombres llegados del otro lado del océano contempló por primera vez esta ciudad flotante y no pudo creer lo que veían. Hernán Cortés y sus soldados, acostumbrados a la mugre de las ciudades europeas, quedaron mudos ante la simetría, la limpieza y la magnitud de Tenochtitlán. Algunos escribieron después que pensaron estar soñando. Pero el asombro pronto se transformó en ambición. Lo que siguió fue una de las conquistas más brutales de la historia humana. Alianzas con pueblos sometidos por los mexicas, enfermedades desconocidas que diezmaron a la población, y finalmente, un asedio despiadado que duró meses. Los canales que antes transportaban flores y maíz se llenaron de cuerpos. Los templos que tocaban el cielo fueron derribados piedra por piedra. En 1521, tras una resistencia feroz liderada por Cuauhtémoc, el último gran señor mexica, la ciudad cayó. El lago que la había protegido durante siglos comenzó a ser drenado, y sobre las ruinas del Templo Mayor, los conquistadores levantaron una catedral. Sobre los palacios, trazaron calles españolas. Fue un intento deliberado de borrar toda memoria, de sepultar un mundo entero bajo otro. Y sin embargo, no lo lograron del todo. Porque hoy, bajo el asfalto y el concreto de una de las megaciudades más grandes del planeta, laten todavía los huesos de aquella civilización. Cada excavación en el centro de la Ciudad de México desentierra fragmentos de ese pasado, esculturas, ofrendas, muros que se resisten al olvido. El Templo Mayor, redescubierto apenas en 1978 por accidente, sigue revelando secretos. Los canales de Xochimilco, últimos vestigios de las chinampas, aún flotan como ecos silenciosos de aquella ingeniería genial. Tenochtitlán no desapareció, se transformó, se enterró, se mezcló con la sangre y la piedra de lo que vino después. Y quizás esa sea la lección más profunda de esta historia, que los imperios caen, las ciudades se destruyen, pero la memoria de la grandeza humana, cuando fue verdaderamente extraordinaria, siempre encuentra la manera de resurgir, aunque sea desde debajo del suelo que pisamos todos los días.